atención, porque creo que compartimos por Zoom para los días que quiera. Ok, buenos días, espero que se encuentren bien. Agradecemos su presencia. Vamos a comenzar, ¿cierto?, el conversatorio que tenemos esta mañana sobre las perspectivas para China como líder global, sus efectos en cascada del impacto ambiental de la opinión pública del sur global. Esta es una investigación que ya está en etapa de avance significativo de la profesora Kirby Rattingham, y bueno, después yo voy a contar algunos aspectos más sobre este proyecto, porque es un trabajo que está haciendo coautoría con otros colegas que están en los Estados Unidos. Bueno, les cuento que la profesora es cientista política y bueno, tiene un doctorado también en esta área en la Universidad de Wisconsin, en Madison, y es profesora asociada de Amherst College en Massachusetts. Bueno, un gusto estar acá, que esté acá, estamos muy contentos, ya había visitado en otra ocasión, creo que es la primera vez que hacemos una sesión ya como formal. Y bueno, eso que solamente para precisar, la dinámica va a ser, la profesora va a presentar su proyecto, su avance, durante los primeros 20-25 minutos, y luego vamos a abrir a una sesión de preguntas y respuestas. La actividad va a terminar puntualmente a las 11:30, no vamos a extender más porque tenemos otros compromisos. Y si tienen una duda de clarificación, por favor pueden preguntar antes. O sea, si estoy diciendo algo, si es como para clarificar, antes está bien, pero después podemos profundizar más en preguntas. Bueno, primero, muchísimas gracias, profesor Borges, al Instituto de Estudios Internacionales y a la Universidad de Chile. Y es realmente, sinceramente, es un placer estar acá, siempre es un placer venir a Chile. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tiene de China? Diría que es un líder global ambiental en el medio ambiente, por ejemplo, en inversiones de energías renovables y cosas así, o que es un país que contamina mucho, que es un gran contaminador. Por favor, levanten la mano si cree que es un líder global ambiental. No tanto. ¿Gran contaminador? La mayoría. Bueno. Yo digo que las dos cosas. Las dos, sí, es cierto. La pregunta no fue muy justa. ¿Por qué? Porque la verdad, empíricamente hablando, sí, objetivamente hablando, son las dos cosas. Si vemos, por ejemplo, en emisiones de gases de efecto invernadero, estos son datos públicos que recompilamos. China, lejos, emite mucho más que Estados Unidos y la Unión Europea. Por supuesto, cabe destacar que esto es en total, no es per cápita. Si estamos hablando de per cápita, Estados Unidos lejos sería el contaminador, ¿no? Pero para nuestra charla eso no es tan importante. Bueno, también China es el país que invierte más en capacidad solar y eólica y en estas tecnologías. Pero nosotros teníamos la duda. ¿Cómo se percibe a China? ¿Se percibe más como contaminador o más como líder en la transición energética? Todo esto está pasando dentro de un contexto que podríamos decir que estamos en una transición en cuanto al sistema internacional, ¿no? Estados Unidos en los últimos años ha tomado un papel más retraído en asuntos globales, ¿no? Se nota más. Y además, en cuanto a su liderazgo, si se puede llamar así, se enfoca más en intervenciones militares en vez de un liderazgo comprensivo. Y no se nota mucho un liderazgo de Estados Unidos en temas de medio ambiente, tampoco en normas para nuevas tecnologías como la IA. Mientras tanto, se nota que China ha cambiado mucho y ha sido mucho más activo en cuanto a su rol en la gobernanza global. Kennedy dice que China se ha evolucionado de un rule taker, que sigue excepto las reglas del juego, hasta un rule maker, un creador de reglas.
reglas. Un país que está formando y cambiando y haciendo nuevas reglas para el sistema internacional. Por ejemplo, ha participado en conversaciones multilaterales para la paz en el Medio Oriente. Además, aporta tropas a misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Más o menos por el año 2015, por ahí, China era uno de los países que más aportaba a este tipo de misiones. Y eso es muy interesante porque hace unas décadas China decía no apoyaba ese tipo de misiones. Entonces, refleja realmente un cambio muy notable. Lidera 4 de las 15 agencias especializadas de la ONU, por ejemplo, entre agricultura, salud y finanzas. Y desempeña un papel muy firme en conversaciones globales sobre el clima. A veces no es bueno. O sea, a veces es para avanzar a proteger sus intereses, a veces es más para llevar a cabo más cambios, para ayudar con el cambio climático. Bien, entonces este es el contexto. Y nosotros, yo con mis coautores, teníamos la duda. ¿Cómo se percibe a China en la gobernanza global? ¿Se percibe a un líder o no? Y sobre todo en la opinión pública del sur global, que no conocemos muy bien. La mayoría de encuestas acerca de opinión pública acerca de China se enfocan en países desarrollados, países del norte. De vez en cuando incluye un par de países del sur global, pero se enfocan más en países desarrollados. Y de ahí, mucha gente saca conclusiones acerca de cómo se percibe a China. Pero nosotros planteamos suponemos de que la visión del sur global podría ser muy distinto a la del norte. Entonces, nosotros tenemos esta pregunta. Segundo, nosotros suponíamos de que la opinión pública hacia Estados Unidos, por ejemplo, sería relativamente fija, relativamente desarrollada, fundamentada. Y la gente, por lo general, se ha acercado mucho a Estados Unidos, o Estados Unidos se ha acercado mucho a la gente, ven sus películas de Hollywood, escuchan música, ya conocen, saben mucho de la historia de Estados Unidos y saben mucho de las intervenciones en el extranjero que han hecho Estados Unidos. Pero en cambio, China no tanto. Muchas veces en muchos países no hay tanta información sobre China. Entonces nosotros teníamos la duda, la pregunta, si se pueden cambiar las percepciones del público con nueva información sobre el liderazgo de China en el Medio Oriente sobre todo, y el impacto ambiental. Es decir, la gente se actualiza su opinión en cuanto a China o no tanto. Tercero, nosotros también teníamos la duda si alguien llega a conocer más información sobre el impacto ambiental de China, ¿tiene algún efecto o no en cómo ve a China en otros ámbitos de la gobernanza global? Por ejemplo, la salud, el comercio y la seguridad geopolítica. Para esto hablamos de un efecto en cascada. ¿Qué quiere decir efecto en cascada? Que tenemos en este caso, alguna intervención, información nueva sobre el impacto ambiental de China, y eso supuestamente hace algo con el cerebro de la persona, algún priming, pasa algo que desconocemos, pero después cambia el apoyo de la persona a que China sea un líder global, más allá de que sea el líder ambiental. Porque si pongo aquí, cambia el apoyo a que sea el líder ambiental, es como obvio, ¿no? Obviamente va a tener un efecto ahí. Pero si tiene uno ese tipo de efecto más indirecto, efecto en cascada, se puede cambiar las opiniones de su liderazgo en ámbitos como la salud, el comercio y la seguridad geopolítica a nivel internacional. Entonces, esas eran nuestras preguntas. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Llevamos a cabo el mes pasado una encuesta de opinión pública de gran escala en 10 países del sur global.
pueden ver los países ahí. En África eran Kenia, Nigeria, Sudáfrica. En Sudeste Asiático, Filipinas, Indonesia, Malasia. Y en Sudamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Perú. Si les interesa, puedo hablar más detalles de cómo elegimos los países y todo eso, pero por el momento lo dejo ahí. Se notan que son todos democracias, porque para nosotros encontramos que la opinión pública debería importar mucho en una democracia, ¿no? Y además son países más o menos grandes, entonces cubrimos a mucha población por una muestra representativa. La encuesta fue llevada a cabo el mes pasado. La muestra total para este trabajo es más de 17.000 personas en esos 10 países, es decir, más de 1.500 en cada país. Es una muestra representativa por edad, género, educación y región. Y si tienen más preguntas, también en las preguntas puedo hablar más detalles sobre eso. Para este trabajo, dividimos la muestra en 3 grupos. Un grupo control, que le preguntamos si está de acuerdo o no de que China y Estados Unidos sea líder en temas ambientales, pero no le dimos ninguna información, ningún tratamiento experimental. El segundo grupo recibió un tratamiento sobre la contaminación de China. Y el tercer grupo recibió un tratamiento de información sobre inversiones en energía renovable. Ya lo dijiste, o sea, se les informó primero antes de preguntar qué era lo que estaban haciendo en China ya. Eso, justamente. Y como dije, estos son datos correctos, así que no había ninguna decepción. Bien, entonces el grupo 2 y el grupo 3, los grupos tratados, recibieron uno de esos párrafos breves, con algo de información de que China se ha convertido en el mayor contaminador del mundo, etc. Y ya conocen estos gráficos. Y China se ha convertido en el líder mundial en inversión en energía renovable. Bien, entonces primero le preguntamos si está de acuerdo o no de que China, y también preguntamos sobre Estados Unidos, es un líder mundial en temas ambientales. Después, si fuera un grupo tratado, recibió uno de los 2 tratamientos. Y después preguntamos nuevamente si está de acuerdo o no que China sea un líder ambiental. Y así con el pre y post se puede como tener un poco más confianza de que el tratamiento está haciendo algo. Y bien, es como un poco más riguroso de que solamente preguntamos después. ¿Y qué es lo que descubrimos? La pregunta acerca de que si está de acuerdo o no del liderazgo ambiental llega a 5. O sea, 5 era el máximo. Si vemos al principio la barra azul y la roja, esto es antes del tratamiento. Es decir, mucha gente, esos son los promedios, mucha gente creía que si Estados Unidos y China ambos son líderes ambientales, tal vez, no sé si bien ni mal, pero es inevitable, o sea, es imprescindible de que las dos potencias estén involucrados en estos temas, pero China un poquito menos de Estados Unidos. Debido a el gran número de encuestados, sí hay una diferencia estadísticamente hablando significativa, pero no es tan grande tampoco. Pero lo que descubrimos es que el tratamiento, sobre todo de renovables, tuvo muy gran efecto en cómo la gente percibe a China como líder ambiental en temas del medio ambiente. De hecho, este efecto es mucho más grande de lo que esperábamos nosotros. Entonces nos quedamos un poco sorprendidos. Bueno, después se puede hacer un análisis del efecto del tratamiento. Y primero, en cuanto al liderazgo,
esto sobre, todo sobre China. En cuanto al liderazgo en temas del medio ambiente, el azul es el control, verde recibió renovables y rojo, tratamiento de emisiones. Entonces se ve en cuanto al medio ambiente, hay ese efecto bastante grande. Pero bien, a lo mejor es muy obvio, ¿no? Lo que nos sorprendió a nosotros es que aún también hay un efecto bastante notable y nuevamente estadísticamente hablando significativa en el liderazgo para la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces nosotros, sinceramente, estamos muy sorprendidos de que haya un efecto tan grande. Bien, entonces nos preguntamos por qué. Fíjense, recién estos datos llegaron hace poco. El efecto es sobre el tema climático. O sea, el tratamiento es sobre las inversiones en renovables, sí, pero el efecto... Sí, el efecto es, claro. o sea, aunque no sean otros temas. Eso es justamente, gracias. Y nos sorprendió, porque esto es como obvio, pero esto como debe ser algún efecto indirecto, ¿no? Y por eso lo llamamos efecto en cascada. Si se acuerdan de ese diagrama que tenía antes, así como, entonces, ¿qué pasó aquí? Que hablamos de medio ambiente y de repente la persona quiere que China sea líder en el Consejo de Seguridad. ¿Qué está pasando? Nosotros tampoco sabemos. Bueno, esto solamente les demuestro para demostrar a ustedes que los efectos del tratamiento eran muy similares en las tres regiones. Esta línea aquí representa como el control. Entonces, el tratamiento, si recibían el tratamiento de renovables, era como una opinión más positiva. Si era de emisiones, una opinión más negativa. Y bueno, hay tal vez un efecto un poco más grande en Sudamérica. Suponemos que podría ser que comparado con las otras regiones, Sudamérica hay como, no sé si menos experiencia, pero la gente encuestada a lo mejor tiene como menos ideas como bien estables sobre China. Comparado, obviamente, los países asiáticos tienen conflictos con China, África lleva mucho tiempo con inversiones en China. Entonces, a lo mejor por eso, pero aún tenemos que profundizar más en la variación entre las regiones y los países. Bien, entonces, ¿por qué existe este efecto en cascada, este efecto indirecto? También hicimos muchas preguntas acerca de cómo la gente percibe a China. Y esta pregunta fue una pregunta cerrada. Le dimos 24 opciones a las personas, y si quieren saber por qué, después se lo puedo explicar muy detalladamente. Esta pregunta fue al principio de la encuesta, antes de cualquier tratamiento. Y se nota que hay como un cluster, hay como un grupito aquí que mucha gente elegía, no sé si se ve todo aquí, ok. Las innovaciones de alta tecnología, los productos baratos, el crecimiento económico rápido, potencia comercial y infraestructura avanzada. Estos 5 aparecían muchas veces. El encuestado o encuestada podía elegir hasta 4 términos. Pero los demás, que nosotros intentamos tener lo positivo, lo negativo, algo político, algo económico, los demás eran mucho menos. O sea, si cierta persona, casi un 10% decía pacífico, o violaciones a derechos humanos, o cooperación ganar-ganar. Bien, pero como un porcentaje muy poco comparado con esto fue lo que hemos dicho. Entonces nosotros estamos pensando
de que primero en estos países se ve a China principalmente como un actor económico. Además, se liga mucho eso de innovación y también capacidades. Entonces nos preguntamos, a lo mejor, lo que está pasando con nuestro tratamiento sobre el medio ambiente es que cambia cómo la persona piensa en China y después, con esa nueva información, piensa, a lo mejor debería ser líder mundial o no debería ser. Entonces, eso es lo que investigamos un poquito. Después del tratamiento, perdón, la encuesta es muy compleja, les pido un poco de paciencia. Después del tratamiento, preguntamos a la gente cómo veían a China, a Estados Unidos y también a su país, en varias características. Preguntamos, por ejemplo, si cree que ese país tiene un gobierno eficaz, puede llevar a cabo sus proyectos o no. Y es uno en cada como de 10. Si ese país responde a las necesidades de la gente o no. Y si ese país tiene una capacidad innovadora o no. Bueno, en esas características se notó un gran efecto de nuestro tratamiento sobre el medio ambiente. Entonces, nuestra hipótesis en este momento es que a lo mejor esto es de todas las cosas que uno quisiera tener en un líder global, ¿no? O sea, que sea eficaz, que responde, que sea innovador, ¿no? Entonces nosotros proponemos que a lo mejor por aquí se puede encontrar el mecanismo, ¿no? Que lo que pasa es que cuando decimos, que China invierte mucho en energía renovable, la gente dice, debe ser muy eficaz y responde, muy innovador. Y por eso se ve como más favorable. Bien, esto es básicamente lo mismo, o sea, un efecto similar, pero también preguntamos si la persona conocía algún proyecto de energía renovable financiada o hecha por China cerca de su casa. Y si la persona conocía un proyecto así, tenía percepciones mucho más positivas de China. Por ejemplo, si conocía un proyecto renovable, era más probable que la persona creyera que China debería ser líder ambiental, que China tenía gran capacidad de innovación, que China responde a las necesidades de su gente y que tenía un gobierno eficaz. Entonces, otra manera de cómo comprobar sería mucho, pero otro para triangulizar un poco, que a lo mejor vamos en una dirección fundamentada un poco por los datos. ¿A quién le importa todo esto? Ok, a mí me interesa, pero ¿a quién le importa realmente? Bueno, más allá del contexto que ya he hablado, se nota que ambos países, ambas potencias, China y Estados Unidos, a ellos les importa mucho. China, por ejemplo, se ha esforzado mucho en los últimos años cambiar las percepciones del país y también preocuparse mucho más del medio ambiente, primero en la política interna y más recientemente en lo extranjero. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado del Belt and Road Initiative, la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI. Empezó al principio BRI, últimamente hay Green BRI, verde, ¿no? Dentro de la política interna se habla de civilización ecológica y dentro del marco de Green BRI se habla también y es el gobierno central de China, dice que quieren contar bien la historia de China, quieren craft the China story. Entonces se nota que se trata a la vez de política, pero también de percepciones, que realmente le importan las percepciones. Por ejemplo, en 2021 dejó de construir plantas de carbón, ya, buenísimo, y también estableció un fondo climático sur-sur. En cambio, a Estados Unidos también le importa la imagen de China. Se nota varios esfuerzos que el gobierno de Estados Unidos pretende
socavar la imagen de China. Por ejemplo, y esto se trata de pandemia, no de medio ambiente, pero el Departamento de Defensa llevó a cabo una campaña en Filipinas para generar la desconfianza en la vacuna china contra el COVID-19 en el verano de nosotros, en 2020. Y eso es muy peligroso porque costó, muchas muertes. Además, voceros del gobierno de Estados Unidos muchas veces dicen cosas como las inversiones de China son destruir al medio ambiente, abusan a los trabajadores y generan corrupción. Y bueno, siempre se puede hacer críticas válidas, pero eso no es lo que están haciendo los voceros. Van mucho más allá de una crítica válida y fundamentada, ¿no? Es como una campaña más bien para socavar a la imagen de China. Y si para ustedes que trabajan en ciencias políticas o relaciones internacionales, se habla a veces del poder blando. Si un país tiene, como atrae a la gente, que tiene una imagen bonito. Yo creo que el ejemplo que más me llega a mí es la llegada de los soldados de Estados Unidos a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que traían chocolates y los niños saliendo de guerra quedaban así, pero era un contacto muy humano a humano, ¿no? Ya, para el poder blando y para que sea como atractivo, a China le ha costado, sinceramente, si vemos los datos. Pero se nota que hay un esfuerzo aquí. Y mientras tanto, ese esfuerzo preocupa un poco, obviamente, al gobierno de Estados Unidos. Algunas conclusiones e implicancias. Otro hallazgo que nos llamó la atención era la importancia del medio ambiente en el sur global. También hay otras encuestas que demuestran este punto, no somos los únicos, pero para nosotros encuestados y encuestadas, 55% decía que estaban muy preocupados, 34% algo, y solo un 2% no estaba preocupado por de temas del medio ambiente. Y yo creo que es importante porque creo que en el norte global, yo creo que subestima esta importancia. Además, en nuestra encuesta descubrimos que 73% pensaba que su país debería equilibrar las necesidades ambientales y económicas, incluso si eso resulta en un crecimiento económico más lento. Y yo creo que, a lo mejor para ustedes, no es una novedad, pero yo creo que a veces para los partidos políticos se olvidan de esto. Además, incluso el mundo académico y también el mundo político, por ejemplo en Estados Unidos, siempre anda suponiendo de que los países, digamos, emergentes económicamente, se preocupan más de la economía y no le importa tanto el medio ambiente. Pero realmente hay muchas pruebas que demuestran que sí, el medio ambiente es importantísimo. Además, creemos que nuestros datos también demuestran que la opinión pública sobre China es un blanco móvil. Se puede actualizar con nueva información. Tenemos otro trabajo en esta encuesta, donde tenemos un tratamiento acerca de Estados Unidos y un tratamiento acerca de China, y acerca de inversiones. En ese caso, la opinión pública, el tratamiento sobre Estados Unidos, no pasa nada, no tiene ningún efecto. En cambio, sobre China sí. Entonces, eso yo creo que el hecho de que se puede actualizar tan fácilmente un parrafito y un gráfico así, demuestra que realmente la opinión pública siempre se está actualizando. Por lo tanto, China tiene una oportunidad para cultivar el poder blando, sobre todo a través de liderazgo en temas ambientales. Y además, encuentro que hay tomando todo esto junto, hay una gran demanda para liderazgo en temas ambientales. Para concluir, debo decir que este trabajo es un trabajo empírico. En este trabajo, mis coautores y yo somos agnósticos en cuanto a China debería ser o no líder global.
Bien. Pero, si hablo de mi opinión personal, normativamente hablando, diría que el cambio climático es un tema, es un desafío tan grande, tan importante, tan urgente, de que si un país, que sea China, que sea Estados Unidos, quiere tomar un papel más de liderazgo en este tema, para mí, bienvenida sea. Bueno. Y lo dejamos y creo que justo estamos para preguntas, ¿ya? Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos unos 15 a 20 minutitos para hacer preguntas. ¿Y quieres juntar unas preguntas? Sí, o no? sí, yo creo que sería Perfecto. mejor recolectar 3 preguntas y devolvemos la... Perfecto, y hago lo que pueda. Tenemos el profesor Luis López, Emilia y Felipe. Vamos a empezar. Muchas gracias, te felicito por el trabajo. Gracias. Muy interesante. Ahora, mis preguntas van a ser sobre el instrumento principalmente. Claro. En cuanto al diseño experimental, la forma en que lo hicieron esto es una encuesta autoadministrada, ¿cierto? Y ¿Cómo? también autoadministrada, y la forma en que lo presentaste, parece que lo hubiera hecho por viñeta, la forma. Y eso es un poco complejo, porque en la misma pregunta del diseño experimental tú le estás diciendo a los tipos, esto es algo, es facto, es como, esto lo dijo Einstein, ¿usted qué cree? Entonces, frente a eso uno tiende a dudar, y después pusiste tu gráfico. Eso es como se trabaja generalmente en viñetas, cuando tú quieres que la viñeta convenza lo que está mostrando a la persona dentro del diseño experimental, pero no en un survey, en un experimental survey. Entonces hacen con una forma mucho más simple. Entonces a mí tengo la duda de que tu mismo diseño experimental haya afectado a las personas. Lo que yo les recomiendo en ese caso es que hagan un cruce con determinen algunos individuos que estén muy a favor de Chile en general, otros muy poco y otros totalmente en contra. Y luego ve el efecto. Entonces, si es que, claro, los que están muy a favor de China van a decir, sí, es líder del medio ambiente, lo que están en el medio no muy claro. Si es que ellos también se van y te van a decir, qué bueno, ya sabía. Y si incluso tienes alguna gente que está en contra de China y vote que bueno sea esto, ya tiene un problema serio. ¿Okay? Es la forma de resolver el instrumento. Por eso es bueno que hagan un pequeño testeo. Lo otro que tú dijiste que, ¿dónde pusieron el diseño experimental? Porque tú me hablaste de un posible efecto. Tú dijiste que tenías el temor que haya afectado otras variables. Claro, eso es muy lógico dependiendo cuándo lo hicieron. Si es que lo hicieron al principio del cuestionario o lo hicieron al final. En estos casos, muchas veces lo mejor, y hemos hecho alguna experiencia en el pasado, es hacerlo al final, para que no haya un efecto halo también. Si son muchas preguntas sobre China, va a haber necesariamente un efecto halo. Y eso es difícil de controlar. La encuesta latinoamericana de la POP, por ejemplo, tiene por años un efecto halo tremendo. Entonces, no, son simplemente algunas recomendaciones para tratar de buscar una explicación a esa incógnita que ustedes tienen. Sí, perfecto. Gracias, profesor López. Vamos por el video, por favor. Bueno, primero felicitarlo porque encuentro que esta es una investigación muy importante en cuanto al escenario global en el que estamos viviendo, es decir, estamos constantemente en una especie de conflicto entre quién está liderando, ya sea en temas globales, en temas económicos, si Estados Unidos o China. Entonces, creo que muchas veces no se le toma tanto el peso al impacto ambiental que tienen estos países en cuanto a la percepción como global. Y mi pregunta es más que nada sobre el tema de cómo eligieron a los países para realizar la investigación, porque se entiende que si un país logra tener más inversión china, ya sea en temas energéticos o económicos, la población siento yo que de por sí ya va a tener como una percepción, una mejor percepción sobre China en cuanto a los distintos temas que pueda haber. Entonces, un poco anotar en eso. Gracias. Y vamos con la pregunta de Felipe y cerramos esta primera ronda de... Muchas gracias, Jerry, por la presentación y por el trabajo. Creo que mi pregunta se marca mucho en la línea de lo anterior. Mi pregunta es si la dependencia que tienen ciertos países, sobre todo países africanos o en América Latina, sobre las inversiones chinas, condiciona la percepción que tienen estos países sobre el posicionamiento de China como líder global. Solo eso.
Perfecto. De hecho, yo creo que las tres preguntas como tenían una relación muy bonita. Sí. Bueno, la respuesta es sí. ¿No? Bien. En cuanto a la pregunta, contestando de la perspectiva más técnica que empezó el primer comentario. Sí, estamos justamente en el momento de haciendo mucho análisis de su población, ¿no? O sea, de varios grupos. Y, por ejemplo, esas preguntas que tenían antes del tratamiento, ¿cómo eran los priors? ¿Cómo eran las preconcepciones de la gente antes de recibir este tratamiento? Y, bueno, a lo mejor después podríamos hablar si quiere, pero estamos justamente viendo eso, porque es sumamente importante. Sí, fue una encuesta autoadministrada y tuvimos, bueno, para seleccionar a la gente, trabajamos con una empresa de marketing que hace, ellos también tienen como un ramo que trabajan con académicos. Porque tienen su panel, ni siquiera en inglés me sale, proprietary panel, tienen su propia gente y le pagan un poquito para participar en esas encuestas. Bueno, ayuda mucho en la logística, pero sí hay límites en cuanto a la representatividad de la muestra. No es tan buena como si fuera cara a cara, pero cara a cara sería 10 veces más caro en cuanto a presupuesto, entonces sería casi inalcanzable para nosotros. Bien, entonces hay un trade-off, hay lo bueno y lo malo para hacerlo de esta manera, pero tomamos mucho cuidado con la calidad de los datos y, por ejemplo, dentro de la encuesta hay, ¿cómo se dice? Attention checks, a ver si la gente está prestando atención y también, sobre todo después de los tratamientos, por ejemplo, de qué se trataba ese tratamiento. Y si la gente no lo responde correctamente, se echa adelante. Y ellos saben, si no, y han sido informados antes. Entonces, ellos saben, si no prestan atención, entonces no van a recibir sus puntos, o qué sé yo, el premio que reciben por llenar la encuesta. Lo otro es que al principio de la encuesta, junto con antes de esa pregunta cerrada que dije de qué se le ocurre, qué piensa en China, le dimos una pregunta abierta. ¿Cuáles son los primeros términos que se le ocurre cuando piensa en China? Y para nosotros fue muy valoroso. Aún estamos viendo cómo analizarlo. Tal vez un word cloud, algo así. Pero yo creo que era valioso porque vemos que, por lo menos al principio de la encuesta, la gente prestaba atención. O sea, lo que dicen tenía sentido, no era de la nada tampoco. Entonces, eso también nos dio un poco de confianza de que los datos sean que se puede usar. Bueno, yo creo que sí, en cuanto, más allá de lo técnico, en cuanto a las inversiones, a la dependencia de ciertos países en inversiones, sí, tenemos otro trabajo que se trata más de inversiones, explícitamente, pero yo creo que para este trabajo sí importa, y es un panorama muy complejo, porque en algunos casos se ve a las inversiones chinas como algo muy positivo, o sea, que ayuda con el crecimiento económico, pero a veces, por ejemplo, la semana pasada estuve en el norte de Argentina, también son muy polémicas. Si se trata sobre todo con la minería o industrias extractivas, ¿no? Entonces, es una panorama muy compleja. En cuanto a la muestra y este trabajo, en estos 4 países de Sudamérica hay una gran variación en la presencia de China. En África sí, también tenemos variación en la presencia en inversiones, cosas así de China, Kenia, Sudáfrica y Nigeria. En Asia no tenemos tanto esa variación porque en esa región no hay tantos países que son democráticos, por lo tanto no teníamos mucha elección. Entonces, en esa región no se ve tanto esa variación, pero por lo menos tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, la relación con China en Colombia y Argentina, Perú, totalmente distinto, ¿no?
Entonces, lo otro quisiéramos, o sea, vamos a hacer más análisis a nivel del país y a ver si hay algo que podemos sacar de ahí. Y bueno, ya entienden que los datos son re nuevos, así que aceptemos cualquier sugerencia es muy bienvenida. Nos queda tiempo para 2 preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta? Es que todo quedó tan claro. Una, colectamos 2. ¿Hay otra más o cerramos por esa pregunta? No sé si en el internet hay alguien que tenga consulta. No. Vale, vemos a Juan Pablo Liray. Saludos, Juan Pablo, a Andrea Freites, que también está haciendo la tesis sobre el tema ambiental. Qué bueno, saludos. Bueno, entonces vamos con la última pregunta. Bueno, sé que esta encuesta es sobre todo la percepción de China, pero con respecto a si es un líder global, en la lucha contra el acelerado impacto del cambio climático. China ha hecho varias cosas que son impresionantes, como convertir un desierto en un lugar con árboles. Pero mi pregunta es, como quizás se va a desligar un poquito de la encuesta, pero si realmente para solucionar esto del cambio climático solamente vamos a aplicar el ámbito tecnológico, porque es que si también no cambiamos lo que es la mentalidad de la gente, o por mucha innovación en tecnología que se haga, si la gente sigue botando basura, sigue teniendo malos hábitos, realmente la tecnología, desde mi punto de vista, no creo que sea solamente suficiente. Hay que hacer mucho más esfuerzo, no solamente del ámbito cultural, sino del gubernamental. Que veo que a nivel mundial no se está haciendo lo suficiente y no vamos a la par con lo que está pasando, sino que el cambio climático se viene y es más acelerado, y los gobiernos, disculpen la expresión, pero yo creo que están muy tibios en cuanto a eso. Eso. Gracias. Mire, tenemos también una pregunta que emerge desde del chat. Bueno, voy a responder a menos que esa pregunta tiene que ver con la última. Entonces, sí, por lo general estoy muy de acuerdo. Yo creo que este trabajo, por un lado, me da más esperanza porque se nota que a la gente realmente le importa. A lo mejor con sus hábitos hay que cambiar cosas, no soy científica, entonces no hablo, no comento en eso, pero yo creo que sí, a la gente realmente le importa. Y hasta también había otra encuesta que notaba que la gran mayoría de las personas estarían dispuestas a contribuir su plata de su propio bolsillo a ayudar con el cambio climático. Si le interesa, puedo buscar los datos. Pero es realmente impresionante. Entonces, por un lado, me da más esperanza. Por otro lado, me queda así como más pesimista, porque se nota la brecha entre la élite política y los partidos políticos y lo que realmente quiere la gente. Tanto en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, pero a lo mejor más aún en el sur global. Y como que quisiera que a lo mejor, por lo menos los países desarrollados, se den cuenta de que este tema es un tema muy importante y que se requiera más liderazgo al respecto. Porque sin las potencias que contaminan más, como China y Estados Unidos, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, Chile puede hacer todos los esfuerzos del mundo, pero realmente el problema es lo que contamina y los recursos usados en Estados Unidos. Bien, entonces, sí, estoy muy de acuerdo con tu intervención. Gracias, Terry. Bueno, tenemos la última pregunta del doctor Juan Pablo Lira, bueno, él también fue el director de la Agencia Chilena de Cooperación. Y nos pregunta por el internet,
¿por qué o cómo escogió esos 4 países de Sudamérica, especialmente Colombia, que es el país con mayor, con el nivel más bajo de relación económica y comercial con China? Justamente por eso. Primero, los 4 son democráticos. Habría sido súper interesante hacer una encuesta con venezolanos, pero no sería muy posible en este momento. Pero bien, primero son democracias, son países muy grandes, así que podríamos supuestamente generalizar algo para una población bastante grande. Y además, a nosotros nos parecía bien, o sea, importante que haya esa variación en cuanto a la relación con China. En Colombia tiene mucho menos inversión de China, mucho más reciente. En cambio, Perú lleva décadas con las inversiones chinas en minería, Argentina como en el medio, y Brasil otra relación también compleja. Entonces, para nosotros nos parecía una ventaja de que hay esa variación. Los casos más diversos. Eso, justamente. Bueno, quiero darle las gracias nuevamente a la profesora, con un aplauso. ¿Regalito? Bueno, son una libreta al instituto que nunca está de más para tomar sus notas. Gracias. Gracias. Y si alguien tiene cualquier duda, aquí está mi correo electrónico. También voy a dejar aquí si quieren recibir tarjeta o cualquier duda, podemos conversar. Muchas gracias. Bueno, también saludo a la gente que está en la casa, que tengan, o en las oficinas, que tengan una buena tarde también.